Madre mía, que se ha liado pardísima con lo de Can Yaman y de Method Demir. Resulta que se está hablando de la fortuna que gastaron en su supuesta boda y, de verdad, nadie se esperaba esto. O sea, ¿boda? ¿Qué boda? Porque hasta donde yo sé ellos dos ni se casaron. Pero bueno, el salseo es que la gente está echando cuentas y parece que alguien se ha inventado una cifra millonaria para una celebración que al parecer nunca existió. A ver, para ser honestos, la historia de Can Yaman y de Method Demir siempre ha sido un torbellino. Se rumoreaba de aquí, se rumoreaba de allá, que si estaban juntos, que si rompieron, que si él le regaló esto, que si ella hizo aquello. Un auténtico lío. Y ahora sale esto de la boda millonaria, como si hubieran tirado el dinero a la basura en una fiesta que nunca ocurrió. Lo que yo creo que está pasando es que con tanto revuelo en redes y tanto fan deseando que vuelvan, alguien se ha sacado de la manga este notición para avivar la llama. Imaginaros una boda secreta millonaria. Suena a película de Hollywood, vamos. La verdad es que me parece una estrategia bastante gorda, ¿no creéis? Porque si miramos bien, no hay ni una foto oficial, ni un comunicado, ni absolutamente nada que confirme que haya habido boda. Ni siquiera una pista. Y de repente zas. Que si gastaron una barbaridad de euros, que si fue un evento súper exclusivo. Pues muy bien, pero ¿quién lo dice? ¿Quién ha visto esos recibos? Porque yo, la verdad, sospecho que esto es más humo que otra cosa. Muchos dicen que es para mantener el interés, para que se siga hablando de ellos y sus nombres sigan sonando. Y la verdad no les falta razón. Can Yaman siempre está en el centro de la polémica, y Demet, pues igual. Son dos figuras que generan muchísima atención, y cualquier cosita, por pequeña que sea, se magnifica. Así que inventarse una boda millonaria para luego decir que no, o que fue un error, o cualquier excusa. Es una forma de tenernos a todos enganchados. Pero es que pensemos un poco. Si de verdad hubieran gastado esa millonada, no habría habido ni una filtración. ¿Ni un invitado despistado que sube una foto? Hoy en día con los móviles es imposible que algo así pase desapercibido. Yo sinceramente creo que esto es una campaña para seguir alimentando el mito de su relación, para que la gente siga especulando. Es como un cebo para que hablemos y compartamos esta noticia, y así ellos siguen en el candelero. Y encima todo esto sale justo cuando parece que están en sus cosas, cada uno por su lado. Es como si alguien quisiera recordarnos, que estos dos existieron y que fue muy sonado. O a lo mejor es que quieren dar la impresión de que siempre fueron una pareja de mucho nivel, aunque luego la realidad sea otra. Es un juego de imagen, puro y duro. Pero bueno, volviendo al tema de la fortuna. Si se la hubieran gastado de verdad, me daría pena por el dinero, pero también un poquito de envidia. ¿Vosotros os imagináis tener tanto dinero para una boda? Madre mía. Aunque a mí sinceramente me parece una locura gastar tanto en un solo día. Yo preferiría invertirlo en un viaje o algo así, ¿no? Pero bueno, cada uno es cada uno. Lo que sí está claro es que esta historia de la boda millonaria de Can Yaman y de Method Demir es puro salseo, y de los buenos. Y lo más divertido es que nos hace pensar, nos hace debatir. Y al final, eso es lo que buscan, ¿no? Mantenernos hablando de ellos. Pero ahora la gran pregunta es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta historia de la fortuna en la boda es real, o es solo una invención para generar más polémica?